¿Qué hay en relación a las circunferencias? Una circunferencia se caracteriza por un centro, z0 número complejo, y un radio positivo, real positivo. Le llamemos C a la circunferencia que tiene centro z0 y radio ese número real r. ¿Qué tiene que pasar con un número complejo cualquiera para que ese complejo pertenezca a la circunferencia? Por supuesto que se caracteriza porque la distancia desde z hasta el centro z0 es igual a la constante dada por el radio. Se supone, insisto, z0 y r son datos, así que cualquier z, y por lo tanto lo estoy interpretando como variable en esta ecuación, cualquier z que verifique estar sobre la circunferencia va a verificar esta igualdad de esta ecuación. Si elevo al cuadrado estos dos números no negativos, lo puedo hacer tranquilamente, sigo conservando una igualdad, pero ahora me voy a acordar que z menos z0 es un complejo, por lo tanto acá tengo el módulo de un complejo al cuadrado es igual al producto entre el complejo y su conjugado. Y eso es igual, tiene que ser igual a r cuadrado, recordando que el conjugado distribuye sobre la diferencia, esto quedaría igual así, la ecuación esta es así. Y ahora voy a aplicar propiedad distributiva, z por z conjugado, menos z por z0 conjugado, menos z0 por z conjugado, más, menos por menos, más z0 por z0 conjugado. Y voy a traerme este r cuadrado del segundo miembro al primero, así me queda eso igual a 0. A esto lo voy a anotar así, z por z conjugado, tal como está, más, ahora voy a anotar menos z0 conjugado, así, multiplicado por z, pero antes le voy a dar un nombre a este menos z0 conjugado. Z0 recuerden que es dato, es conocido, así que le voy a llamar b, que va a ser, como es el opuesto del conjugado de un complejo, por supuesto que va a ser un número complejo. Bueno, eso por la variable z. En el término siguiente también la variable va a ser, digamos, va a aparecer el conjugado de z, pero voy a juntar a esto, lo voy a anotar menos z0 por el conjugado de z, y menos z0 es justo el conjugado de lo que acá llamé b, ¿sí? Si a esto lo conjugo, me da menos z0, eso por el conjugado de z, más, y voy a asociar estos dos así, z0 por z0 conjugado, que ya sé que es el módulo de z0 al cuadrado, menos r cuadrado. A ese número le voy a llamar c, que evidentemente va a ser un número real, porque es el módulo de un complejo, que es un número real al cuadrado, menos el r al cuadrado, r es un número real, así que todo esto es un número real, y eso igual a 0. ¿Sí? Fíjense que acá vuelve a aparecer b por z, b conjugado por z conjugado y c número real, como en la recta, nada más que en el caso de la circunferencia apareció el término z por z conjugado. Noten ustedes que, fíjense que el c es igual a módulo de z0 al cuadrado menos r cuadrado. Pero, ¿qué relación hay entre b y z0? B es menos z0 conjugado. Así que si le saco módulo a b, me va a quedar el módulo de menos z0 conjugado, aprovechando propiedades de módulo, del opuesto es igual al módulo, va a quedar módulo de z0 conjugado, y el módulo del conjugado es igual al módulo de z0, así que el módulo de z0 es lo mismo que el módulo de b. Así que c va a ser igual a el módulo de b al cuadrado menos r cuadrado. Por lo tanto, si paso el r cuadrado para allá y me traigo el c para el otro miembro, me va a quedar r cuadrado igual a módulo de b al cuadrado menos c. Y como el r es un número real positivo, su cuadrado también es un real positivo, así que esto tiene que ser mayor que 0, y por lo tanto eso me lleva a que módulo de b al cuadrado sea mayor que el real c. ¿De acuerdo?
Fíjense que si fuera igual, tendría que esto es igual a cero y correspondería a la situación de una circunferencia degenerada, es decir, con radio cero. Y si fuera menor estricto módulo de b al cuadrado que c, entonces esta ecuación no podría ser satisfecha nunca, por lo tanto, digamos, no habría ningún z que la verifique si el módulo de b al cuadrado fuese menor que c. Así que miren, mirando esta ecuación, hemos llegado a deducir que toda circunferencia en el plano complejo, es decir, los puntos, el lugar geométrico correspondiente a una circunferencia, satisface una ecuación de la forma z por z conjugado más cierto complejo b por z más el conjugado de b por el conjugado de z más cierto número real c igual a 0, donde, como decimos, b es un número complejo, c es un número real y el módulo de b al cuadrado es mayor que c. Bajo esas condiciones, si todas esas condiciones se cumplen, esta ecuación representa una circunferencia con centro. Bueno, el centro es z0 igual a menos b conjugado. Fíjense que yo acá estoy viendo que b conjugado es menos z0, así que z0 es menos b conjugado. Y el radio, como decíamos acá, es igual a la raíz cuadrada de el módulo de b al cuadrado menos c. Y si una ecuación no tiene exactamente esta forma, pero puede manipularse válidamente y llevarse a esta forma, entonces también va a representar una circunferencia siempre y cuando se cumplan las condiciones que dice acá. ¿Por qué? Porque todo esto es con un sí, solo sí, o sea, el lugar geométrico de una circunferencia corresponde a esto y esto, bajo estas condiciones, corresponde a una circunferencia con este centro y este radio. Veamos, acá tengo, digamos, transcripto la ecuación de la circunferencia, que como les decía es muy parecida a la de la recta, excepto que aparece un nuevo término, z por z conjugado, o sea, el producto de la variable z por el conjugado de la variable z. B es lo que multiplica a la variable z. B conjugado es lo que multiplica al conjugado de la variable z y c es un número real. Eso corresponde, como decíamos, a la circunferencia con este centro y este radio. Veamos ejemplos. Acá tengo una expresión que ya está de esta forma. ¿Por qué? Porque es z por z conjugado más un número complejo que multiplica la variable z, y acá aparece el conjugado de ese número complejo multiplicando al conjugado de la variable z, y acá aparece sumando el número real menos 4, así que esto es igual, digamos, corresponde a un caso de esto donde b es menos 1 más 2i y c es menos 4 real. Entonces, corresponde a circunferencia con centro, el opuesto del conjugado de b, acá tengo el conjugado de b, así que lo opuesto es 1 más 2i, este es el centro, y el radio, si hago, digamos, las cuentas de el módulo de b, acá tengo b, el módulo de b al cuadrado sería esto al cuadrado más esto al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 5. Eso sería el módulo de b al cuadrado, 5. Menos el real menos 4. 5 menos menos 4 es 9. Raíz de 9 es 3. Circunferencia de radio 3. Otro ejemplo, fíjense, en este ejemplo, la ecuación que presentamos no aparece exactamente de esta manera. ¿Por qué? Porque esto exige que acá haya un coeficiente 1. Pero podemos dividir miembro a miembro por menos 2 para eliminar ese coeficiente y llegar a algo de la forma y ver si lo que me queda allí corresponde a la forma de un número complejo que multiplica z más el conjugado de ese complejo por el conjugado de z más un número real. Efectivamente, cuando divido por menos 2, me deshago de este menos 2 acá, me queda z por z conjugado. Al dividir por menos 2 esto, va a quedar un medio menos i por z, más al dividir por menos 2 esto va a quedar un medio más i por z conjugado, y al dividir por menos 2 esto va a quedar más un medio igual a 0. Efectivamente, z por z conjugado más
Si le llamo a esto b, esto es b por la variable z, esto es b conjugado por el conjugado de la variable z más un número real igual a 0. Efectivamente, entonces corresponde una circunferencia con el centro igual al opuesto del conjugado de b. Este es b conjugado, el opuesto es menos un medio menos i. Bueno, acá no se nota mucho, pero se imaginan. Y el radio, haciendo las cuentas, de acuerdo a esta fórmula, sería un medio al cuadrado, un cuarto, más 1 al cuadrado, 1, sería 5 cuartos, eso sería el cuadrado, menos un medio, menos 2 cuartos, entonces sería 3 cuartos, la raíz de eso sería raíz de 3 sobre 2 el radio de esta circunferencia, ¿sí? Acá entonces a la ecuación la hemos manipulado y la hemos llevado a algo que corresponde efectivamente a esta expresión. ¿Cómo hacemos entonces ahora para juntar de alguna manera en una sola expresión algebraica con varios parámetros la ecuación de una recta con una circunferencia? Bueno, simplemente podríamos decir, si la recta tenía más o menos algo parecido a b por z más b conjugado por z conjugado más c igual a 0, y la circunferencia era eso más z por z conjugado, entonces agreguemos un término con un parámetro a en el que si el parámetro a valiera 0 me quedaría exactamente la ecuación de una recta, y si el parámetro a no fuese 0 pero fuese un número real, por ejemplo 1, correspondería a la ecuación de la circunferencia. Más generalmente, digamos, cualquier expresión algebraica de la forma a por z conjugado más b por z más b conjugado por z conjugado más c igual a 0, en donde el a y el c sean números reales, el b sea un número complejo y no sean simultáneamente 0 el a y el b, porque si el a y el b fuesen simultáneamente 0, todo esto desaparecería y la ecuación esta se reduciría a una trivialidad. Por lo tanto, para evitarla, pedimos que a y b no sean ambos 0. Uno de los dos debe ser distinto de 0. Bajo esas condiciones, como decíamos hace un rato, dependiendo de los valores de a, de b y de c, esto va a representar o una recta o una circunferencia. Va a representar una recta en el caso en el que a sea igual a 0, porque en ese caso me va a quedar la ecuación b por z más b conjugado por z conjugado más c igual a 0, que es la expresión con b complejo no nulo en ese caso. Si el a fuese 0, ya el b no puede ser 0, y entonces estamos en presencia de una recta. Si el b fuera un complejo no real, se va a tratar, como hemos deducido hace un rato, de una recta que no va a ser vertical, su pendiente y su ordenada al origen son lo que hemos deducido hace un rato. Si el b fuera un número real, que evidentemente ya no va a poder ser 0, se trata de una recta vertical por la coordenada menos c sobre 2b, es el ejercicio ese que les he propuesto. Ahora, ¿qué pasaría si el a fuese distinto de 0? ¿Cómo me lo saco de encima? Lo vamos a ver en la tableta gráfica. La ecuación característica era a z por z conjugado más b por z más b conjugado por z conjugado más c igual a 0, divido miembro a miembro por a. Eso me lleva, recuerden que acá, por las dudas se los anoto, a y c son números reales, a es distinto de 0. Entonces divido miembro a miembro, como hemos hecho en el ejemplo hace un rato, por a, y me queda z por z conjugado más, voy a asociar así, b sobre a por z más b conjugado sobre a por z conjugado más c sobre a, eso igual a 0. Entonces acá veo, lo voy a chequear de todos modos, que tengo una cosa parecida a la ecuación de una circunferencia. Si lo llamo a esto b', le llamo a esto c', ¿qué tengo que chequear?
que C' sea un número real, lo cual es inmediato porque A y C son números reales, así que esto es un número real. Y luego ver si lo que multiplica a Z es, su conjugado es lo que multiplica a Z conjugado. O sea, tengo que ver si esto es B' conjugado. Bueno, pero si B' es igual a B sobre A, entonces B' conjugado sería igual a la conjugación de un cociente, es el cociente de los conjugados, pero como A es un número real, esto efectivamente es A, así que esto es B conjugado sobre A, y es efectivamente lo que aparece acá. Por lo tanto, acá tengo una circunferencia cuyo coeficiente de Z es B sobre A y cuyo término independiente, digamos el que no multiplica ni a Z conjugado, es C sobre A. Eso por manipulación de los coeficientes que tenía acá. ¿Qué tiene que verificar C para que esto realmente sea una circunferencia? Que el cuadrado del módulo de esto que multiplica Z sea mayor que el término independiente. Veamos que eso es cierto. El cuadrado de lo que multiplica Z, el módulo de lo que multiplica Z, ¿quién sería por nuestra definición? Sería el módulo de B sobre A al cuadrado, que es, por supuesto, el módulo de B al cuadrado dividido el módulo de A al cuadrado. Como A es un real, el módulo de A al cuadrado es simplemente A al cuadrado. Y eso es lo que tiene que ser mayor que, que C', que es C sobre A. Por lo tanto, de acá deducimos que el módulo de B al cuadrado tiene que ser mayor. Paso a cuadrado multiplicando en esta desigualdad, cancelo los A y me queda A por C. O sea que en esta ecuación la condición entre A, B y C para que no tengamos una circunferencia degenerada o ni el conjunto vacío es que módulo de B al cuadrado sea mayor que A por C. Bajo estas condiciones, ¿quiénes eran el centro y el radio de la circunferencia? El centro era, recuerden, el opuesto de el conjugado de lo que multiplica en esta, digamos, ecuación, el opuesto del conjugado de lo que multiplica Z. O sea, en otras palabras, el opuesto de esto que sería menos B conjugado sobre A. ¿Quién sería el radio? El radio sería la raíz cuadrada de el módulo de lo que multiplica Z, a B sobre A, al cuadrado, menos el término independiente que sería C sobre A. Por supuesto que si hacemos las cuentas, distribuyo el cuadrado, va a quedar raíz cuadrada de módulo de B al cuadrado sobre el cuadrado del módulo de A, que es A al cuadrado, menos C sobre A es lo mismo que A por C sobre A cuadrado, para tener el mismo denominador. Y esto sería raíz cuadrada de módulo de B al cuadrado menos AC sobre, fuera, raíz cuadrada de A cuadrado, que es el módulo de A. Ahí tengo el centro y el radio de la circunferencia que determina esta ecuación. ¿De acuerdo? Que volvemos entonces a las diapositivas y veamos justamente un resumen de todo esto para completar la diapositiva. O sea que si A es distinto de 0 y el módulo de B al cuadrado es mayor que AC, lo que vimos hace un rato, se trata de una circunferencia con el centro y el radio que acabamos de deducir en la otra pizarra. Y si son iguales, tenemos una circunferencia degenerada, o sea, un solo punto que corresponde al centro de la circunferencia. Y si módulo de B al cuadrado es menor que A por C, entonces tenemos el conjunto vacío como lugar geométrico descrito por esta ecuación, porque ningún Z logra satisfacerla. Entonces, para resumir,
una recta o una circunferencia, cualquiera de esas dos figuras, corresponden a una ecuación de este estilo, en donde A, B y C son apropiadamente elegidos. Cuando el A es igual a 0, estamos en el caso de una recta, y cuando el A es un real distinto de 0, estamos en una circunferencia. La figura, ya sea una recta o una circunferencia, fíjense que va a pasar por el origen si solo si el coeficiente independiente de esa ecuación es igual a 0. Con ese pequeño resumen, y un comentario más. A veces acá tenemos la variable z, eso pensando que estamos por transformar una recta o una circunferencia del plano z, es natural que su variable sea z. ¿En qué se transforma? Bueno, va a ser una figura en el plano w, allí la variable será w, y entonces una ecuación en ese plano, sea cual sea el plano en realidad, es de esta forma: un coeficiente real que multiplica a la variable por el conjugado de la variable, más un complejo que multiplica a la variable, más el conjugado de ese complejo que multiplica al conjugado de la variable, más otro número real igual a 0. Eso tengámoslo en cuenta porque nos va a permitir jugar fácilmente en cómo se transforma una figura que puede ser una recta o una circunferencia desde el plano Z en el plano W, en qué figura cae. Ahora ya estamos equipados para hacer ese análisis que vamos a hacer desde ahora.